¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuevamente las lecturas platónicas. Estamos en esta ocasión con un diálogo al cual tenía muchas ganas desde hace tiempo. Me refiero nada más y nada menos que a la República de Platón, un diálogo que es, de hecho, una de las más grandes obras literarias del mundo. Es una obra maestra mundial, ¿no? Trasciende el campo de la filosofía. La República ha sido leído desde diferentes ámbitos, no solamente la filosofía, desde la literatura, obviamente desde la política, también desde el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la República es un clásico, eh, es un libro inagotable, ¿no? Y guarda muchos secretos, como iremos viendo ahora, ¿no? Justamente para no expandirme más en presentar de forma general la República, en el Classroom que compartimos con todos ustedes, les he dejado varias lecturas y también algunas novedades respecto a este texto, ¿no? Que lleva en sí una clave muy pitagórica y muy platónica y muy esotérica también, porque hay toda una estructura gigante dentro de la República, ¿sí? La República es un gran quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Bueno, A, B, B, A, ¿sí? Subir, bajar, crear un círculo completo, ¿sí? Un quiasmo es una forma en cómo se construían algunos textos antiguos. La Ilíada, por ejemplo, es un gran quiasmo. Inicia con un anciano, ¿no? Que ruega por la vida de su hija y termina con un anciano que ruega por el cuerpo de su hijo y así, ¿no? Las estructuras quiásticas son muy eh, familiares dentro de la escritura antigua, ¿sí? Ya veremos que la primera palabra de la República es bajé al Pireo, ¿no? Catabé, bajé. Y acaba con un ascenso, ¿sí? Eso no es casualidad. Y de hecho, ya que este es un libro que ha sido estudiado y reestudiado durante siglos, estamos hablando de un texto que ha sido visto por muchas mentes, por muchas personas durante mucho tiempo y va a seguir siéndolo, algunos han estado investigándolo de forma maniática, ¿no? Y por ejemplo, tenemos autores que han copiado a mano toda la República en griego, lo han hecho en papeles grandes, lo han pegado en su pared, han descubierto códigos ahí, casi como Nash, ¿no? Volviéndose loco con las matemáticas. Hay mucha gente que ha enloquecido leyendo este diálogo, ¿no? Queriendo descubrir estructuras secretas, y algunos tienen unos descubrimientos muy interesantes, ¿no? Y sobre todo esto ya les informo, está dentro del material extra que le estoy dando, pero simplemente te señalo algunos nada más, ¿no? Hay un señor que se llama John Bremer, tiene un texto que se llama Algunos patrones aritméticos en la República de Platón, publicado en el año 2000, hace 20 años. Este señor Bremer lo que hizo fue justamente esto que te digo, ¿no? Copiar a mano toda la República, ¿no? Y él dice, mira, la República entera se lee en 12 horas, hablando 12 horas, ¿no? Y es más, no solamente es eso, sino que si, por ejemplo, estamos hablando de la línea, ¿no? Y de un mito, ¿no? Justamente ese pasaje está exactamente dentro de toda una forma que también justamente está en la mitad y está en el centro y está al costado. O sea, está escrito de forma también bastante maniática, la República. Se cuenta que cuando Platón falleció se encontraron varias muestras de introducciones a la República. Es decir, este libro ha sido, pero extremadamente cuidado por el propio Platón. Ha tenido muchos inicios y el que vamos a leer ahora es el que quedó, ¿sí? Miren, les comparto para los que no están en el grupo de de WhatsApp, no, de WhatsApp, bueno, también, y del Classroom. Estos son los textos que les estoy dando, que he encontrado justamente, y esto debido a un podcast que sigo, que se llama Shep, Secret History of Western Ethnocentric Podcast, o sea, el podcast del esoterismo occidental, y ahí pues se entrevista a una señorita que se llama Maya Lapin, que hizo su doctorado justamente en base a esto que te acabo de contar de John Bremer, y hay muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? De Eva Brand, un texto que se llama La música de la República, porque sí también hay tesis que te dicen que la República también es algo musicalizado, ¿no? Que hay escalas, ¿sí? Que hay escalas. Y hay gente que ya lo ha hecho, incluso en audio y demás, ¿no?
Hay otros que proponen que todos los textos de Platón son música, ¿no? Como ves acá, ¿no? La estructura musical de los diálogos de Platón, ¿sí? Luego tenemos, en fin, otros textos más. Acá está toda la información. Te estoy dando también cómo puedes encontrar este podcast que te estoy diciendo. Aquí está, ¿sí? El- este podcast y mucha información más, ¿no? Ahorita no vamos a detenernos en eso, solamente quiero decirles que este texto es de por sí fascinante, ¿no? Es toda una unidad, ¿no? En esta primera reunión vamos a leer la primera parte del libro uno, nada más. Y también quiero recordarles que esto del libro uno, 2, 3, 4 hasta el 10 son divisiones que hicieron los alejandrinos. O sea, Platón no lo escribió así, lo escribió todo de corrido, por supuesto, ¿no? No es que él haya separado por libros, esto ya viene después, es como la Biblia, ¿no? Que fue versículo, todo eso fue después, ¿ya? A ver, ahora, dejando esto de lado, una ampliación última, ¿no? ¿La República de qué va? Habla sobre la naturaleza de la justicia y de la injusticia y las consecuencias de la justicia y la injusticia justamente para las personas que se portan de una forma o de otra, ¿no? Y dentro de sus digresiones, nos dice Guthrie, está justamente el estado imaginario, ¿no? Para algunos dirán, no, eso es lo principal. Guthrie te dice que no. Guthrie es un estudioso de justamente la filosofía antigua, ¿no? O sea, el tema de la justicia es la dicaiosine, de la república, perdón, es la justicia, la dicaiosine. Pero acá hay que también hacer una aclaración porque dicaiosine o justicia no es como para nosotros un valor únicamente, sino que para ellos la justicia es la virtud en su forma completa. ¿Sí? Ser un virtuoso de forma completa, o sea, ser un humano excelente significa ser un humano justo. Y la injusticia vendría a ser la totalidad del mal. ¿Sí? Entonces estamos hablando justamente de un tema súper importante y ya los propios dialogantes lo van a decir. ¿Sí? Se discute el término de la vida buena, ¿sí? Cómo se lleva una vida buena, se habla de la educación, N cosas, ¿no? Todos estos meses vamos a estar discutiendo la República. Te presento rápidamente a los personajes para ir ya pasando de una vez al texto. Tenemos a Glaucón, que es el hermano de Platón, que lo va a estar acompañando durante mucho tiempo por ahí. Tenemos a Polemarco, que es hermano de Lisias. Adimanto, que es otro hermano de Platón. Céfalo, que es el padre de Polemarco y es un ciudadano de Siracusa, muy rico él. Y Trasímaco, que es un sofista, ¿no? Principalmente ellos dos. Estos personajes, te digo. En la República vamos a ver temas que ya hemos visto en el Hipias Menor, en el Protágoras, en el Gorgias, en la Apología, en el Crati, en el Hipias Mayor. Es un texto que absorbe todos los otros temas que se han visto hasta entonces. Así que si estamos siguiendo las lecturas platónicas, mucho de lo que vamos a decir te va a sonar conocido ya. ¿Sí? Bueno, pues creo que ya vamos entrando una vez al diálogo, porque hay mucho que comentar. También quiero escuchar sus propias digresiones al respecto. Así que vamos de una vez a nuestra república. Vamos a tener tres escenas. La primera de la 327A a la 331E. Esta que va a durar unos 13 minutos en promedio. Y luego ya vienen dos escenas más y estamos terminando, ¿sí? Así que a todos los que son ya personajes, déjenme revisar si están todos. Que ya estén por aquí, por favor. Ya. Creo que únicamente nuestro amigo Renzo no ha podido venir. Bueno, ya, yo haré su papel en todo caso. Así que podemos ir comenzando ya. A ver, todo esto es el recuerdo de Sócrates, ¿eh? Estamos dentro de la memoria de Sócrates que está contando ante lo que hizo ayer, ¿ya? O sea, estamos así, dentro del recuerdo de Sócrates. Así que Sócrates es el que está hablándole a alguien, no se sabe a quién, ¿no? Está hablándole a alguien y está que le cuenta lo que pasó ayer, ¿sí? Todo esto de aquí son 12 horas de conversación de Sócrates con un personaje incógnito, ¿no? Quizás somos nosotros, quién lo sabe, quizás, no sé, es un pitagórico, quizás, no sé, es el mismo que le está hablando a su daimon, no sé, pero es Sócrates hablándole a alguien, ¿sí? Así que esta es la estructura de este gran diálogo. Bien, entonces, sin más, creo que ya podemos pasar a conversar y primeramente a poner en escena a la República. Así que comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1 y ya. Ayer bajé al Pireo junto a Glaucón, hijo de Aristón, para hacer una plegaria a la diosa, y al mismo tiempo con deseos de contemplar cómo hacían la fiesta que entonces celebraban por primera vez. Ciertamente me pareció hermosa la procesión de los lugareños
aunque no menor brillo mostró la que llevaron a cabo los tracios. Tras orar y contemplar el espectáculo, marchamos hacia la ciudad. Entonces, Polemarco, hijo de Céfalo, al ver desde lejos que partíamos a nuestra casa, ordenó a su esclavo que corriera y nos exhortara a esperarlo. Y el esclavo llegó a asirme el manto por detrás y dijo, Polemarco les exhorta a esperarlo. me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Allí atrás viene, espérenlo. Bueno, lo esperaremos. Y poco después llegó Polemarco y con él Adimanto, el hermano de Olocón, y Nicérato, hijo de Nicias, y algunos más, como si vinieran de la procesión. Entonces Polemarco dijo, Te busco, Sócrates, que emprende la marcha hacia la ciudad. pues no has conjeturado mal. Y bien, ¿no ves cuántos somos nosotros? Claro que sí. En tal caso, o bien se vuelve más fuerte que nosotros, o bien permanecen aquí. Sin embargo, resta una posibilidad, la de que les persuadamos de que es necesario dejarnos marchar. ¿Y pueden convencernos si no los escuchamos? De ningún modo. Entonces, háganse la idea de que no los escuchamos. A esto añadió Adimanto, pero ¿realmente no saben que al caer la tarde habrá carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa? A caballo, eso sí que es nuevo. Los competidores mantendrán las antorchas a caballo y se las pasarán unos a otros. ¿A ese modo te refieres? Así es, y después se celebrará un festival nocturno, que es digno de verse. Una vez que cenemos, pues saldremos y presenciaremos el festival. Y allí nos hemos de reunir con muchos jóvenes y dialogaremos. Quédense y dejen de lado cualquier otra cosa. Hmm. Y Glauco, Pienso que tendremos que quedarnos. si eso piensas, convendrá que así lo hagamos. Fuimos entonces a casa de Polemarco y allí nos encontramos con sus hermanos, Licias y Eutidemo, así como también con Trasímeco de Calcedonia, Caramántides de Peania y Clitifonte, hijo de Aristónomo. En la casa estaba también Céfalo, el padre de Polemarco, quien me pareció muy aventajado, pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Estaba sentado en un sillón provisto de una almohada para reclinar la cabeza en la que llevaba una corona, dado que acababa de hacer un sacrificio en el atrio. Y nosotros nos sentamos a su lado. Había allí, en efecto, algunos asientos colocados en círculo. En cuanto Céfalo me vio, me saludó con estas palabras. Oh, Sócrates, no es frecuente que bajes el Pireo a vernos. No obstante, tendría que ser más frecuente, porque si yo tuviera aún fuerzas como para caminar con facilidad hacia la ciudad, no sería necesario que vinieras hasta aquí, sino que nosotros iríamos a tu casa. Pero ahora eres tú quien debe venir aquí con mayor asiduidad. Y es bueno que sepas que cuanto más se esfuman para mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos y placeres en lo que hace a la conversación. No se trata de que dejes de reunirte con estos jóvenes, sino de que también vengas aquí con nosotros como viejos amigos. A lo cual repuse, por cierto, Céfalo, que me es grato dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos recorrer. Si es un camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitable. Y en particular, me agradaría conocer qué te parece a ti, dado que te hagas en tal edad, lo que los poetas llaman umbral de la vejez. Si lo declaras como la parte penosa de la vida o de qué otro modo. Por Zeus, Sócrates, te diré cuál es mi parecer. Con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad como para preservar el antiguo proverbio. Y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces sexuales como las borracheras y festines y otras cosas de índole similar. Y se irritan, como si se vieran privados de grandes bienes, con los cuales habían vivido bien, y ahora ni siquiera les parece que viven. Algunos se quejan también del trato irrespetuoso que debido a su vejez reciben de sus familiares, y en base a esto declaman contra la vejez como causa de cuantos males padecen. Pero a mí, Sócrates, me parece que ellos toman por causa lo que no es causa, pues si esa fuera la causa, también yo habría padecido por efecto de la vejez las mismas cosas, y del mismo modo todos cuantos han llegado a esa etapa de la vida. Pues bien, yo mismo me he encontrado con otros
para quienes las cosas no son así. Por ejemplo, cierta vez estaba junto al poeta Sófocles, cuando alguien le preguntó: ¿cómo eres, Sófocles, en relación con los placeres sexuales? ¿Eres capaz aún de acostarte como una mujer? Y él respondió: cuida tu lenguaje, hombre. Me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje. En ese momento lo que dijo me pareció muy bello, y ahora más aún, pues en lo tocante a esas cosas, en la vejez se produce mucha paz y libertad. Cuando los apetitos cesan en su vehemencia y aflojan su tensión, se realiza por completo lo que dice Sófocles: nos desembarazamos de multitudes de amos enloquecidos. Pero respecto de tales quejas y de lo que concierne al trato de los familiares, hay una sola causa, Sócrates, y que no es la vejez, sino el carácter de los hombres. En efecto, si son moderados y tolerantes, también la vejez es una molestia mesurada. En caso contrario, Sócrates, tanto la vejez como la juventud resultarán difíciles a quien así sea. Y yo, admirado de las cosas que había dicho Céfalo, quería que continuara hablando, de modo que lo incité diciéndole: Céfalo, creo que cuando hablas, muchos no te darán su aprobación, sino que considerarán que a ti te es fácil sobrellevar la vejez, no en razón de tu carácter, sino en razón de poseer abundante fortuna. Pues para los ricos se dice, existen muchos modos de consolarse. Lo que dices es cierto, no darán su aprobación. Y razón tienen, aunque no tanta como creen. Pero aquí viene al caso la frase de Temístocles, a quien injuriaba un serifio y le decía que no debía su renombre a sí mismo, sino a su patria. Temístocles le respondió: ni yo me haría famoso si fuera de Serifo, ni tú, aunque fueras de Atenas. Esta frase viene bien para aquellos que no son ricos y pasan penosamente la vejez, porque ni el hombre razonable soportaría con mucha facilidad una vejez en la pobreza, ni el insensato se volvería a esa edad tolerante por ser rico. Dime, Céfalo, ¿has heredado la mayor parte de lo que posees o la has acrecentado tú? ¿Quieres saber, Sócrates, qué es lo que he acrecentado yo? En cuestión de hacer dinero, he resultado intermedio entre mi abuelo y mi padre. En efecto, mi abuelo, cuyo mismo nombre llevo yo, heredó una fortuna poco más o menos similar a la que poseo actualmente, y aumentó su cantidad muchas veces. En cambio, mi padre, Lisanias, la disminuyó a una cantidad inferior a la actual. En cuanto a mí, estaré contento si no le dejo a mis hijos menor en cantidad, sino siquiera un poco mayor que la que heredé. El motivo por el cual te lo preguntaba, dije, es el de que me parecía que no amabas demasiado las riquezas, y así obran, por lo general, los que no las han adquirido por sí mismos. Los que la han adquirido, en cambio, se apegan a ellas doblemente que los demás. Por un lado, en efecto, tal como los poetas aman a sus poemas y los padres a sus hijos, análogamente, los que se han enriquecido ponen su celo en las riquezas como obra de ellos. Y por otro lado, como los demás, por la utilidad que les prestan. Son gente difícil de tratar, por no estar dispuestos a hablar bien de nada que no sea el dinero. Es verdad. Sin duda, pero dime aún algo más. ¿Cuál es el mayor beneficio que crees haber obtenido de poseer una gran fortuna? Algo con lo cual, si lo digo, no persuadiré a mucha gente. Pues debes saber, Sócrates, que en aquellos momentos en que se avecina el pensamiento de que va a morir, a uno le entra miedo y preocupación por cosas que antes no tenía en mente. Así pues, los mitos que se narran acerca de los que van al Hades, en el sentido de que allí debe expiar su culpa el que ha sido injusto aquí, antes movían a risa, pero entonces atormentan el alma con el temor de que sean ciertos. Y uno mismo, sea por la debilidad provocada por la vejez o bien por hallarse más próximo al Hades, percibe mejor los mitos. En esos momentos uno se llena de temores y desconfianzas y se aboca a reflexionar y examinar si ha cometido alguna injusticia contra alguien. Así el que descubre en sí mismo muchos actos injustos frecuentemente se despierta de los sueños asustado, como los niños, y vive en una desdichada expectativa. En cambio, al que sabe que no ha hecho nada injusto, le acompaña siempre una agradable esperanza, una buena nodriza de la vejez, como dice Píndaro.
Pues en efecto, Sócrates bellamente ha dicho que a aquel que ha pasado la vida justa y piadosamente, lo acompaña alimentando su corazón una buena esperanza, nodriza de la vejez, la cual mejor guía el versátil juicio de los mortales. Algo admirablemente bien dicho. Es en este respecto que considero que de mucho valor la posesión de las riquezas, no para cualquier hombre, sino para el sensato. En efecto, la posesión de riquezas contribuye en gran parte a no engañar ni mentir involuntariamente, así como a no adeudar sacrificios a un dios o dinero a un hombre, y por consiguiente, a no marcharse con temores hacia el Hades. Las riquezas, por supuesto, tienen muchas otras ventajas, pero comparando unas con otras, Sócrates no consideraría a las mencionadas como las de menor importancia para que la riqueza sea de máxima utilidad a un hombre inteligente. Hablas con palabras muy bellas, Céfalo. Ahora bien, en cuanto a esto mismo que has mencionado, la justicia, declaremos como tú que en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe. O bien estas son cosas que algunas veces se hacen justamente y otras veces injustamente. Me refiero a casos como este. Si alguien recibiera armas de un amigo, que es en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y las reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver y que aquel que las devolviese no sería justo, ni tampoco si quisiera decir toda la verdad a quien estuviera en tal estado. Es cierto lo que dices. Por consiguiente, no se puede definir la justicia como el decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. Sí que se puede, Sócrates, al menos si debemos creer a Simónides. Bueno, bueno, en tal caso a ustedes les entrego la argumentación, porque yo debo ocuparme de las ofrendas sagradas. Pues entonces, ¿no soy yo tu heredero? Claro que sí. Y se marchó a hacer las ofrendas. Bien, pues comenzamos entonces con la primera escena, ¿verdad? Y empezamos con el famoso catebe, ¿no? Que es bajé, ¿sí? Esta primera palabra nada más, que acá en español se dice, ¿no? Ayer bajé, ¿no? Al Pireo, ha ocasionado muchas teorías especulativas. Como le digo, la República es un texto que tiene siglos con nosotros, ¿no? Entonces, se la ha leído de muchas formas, ¿no? Según nos dicen, es porque Platón está haciendo que Sócrates baje del mundo de las ideas a este mundo mortal y por eso dice bajé, ¿no? Que usa el verbo catabaino, ¿no? De catábasis, pues, ¿no? De bajar. Otros dicen no, que en verdad es porque, claro, como toda la república es un gran quiasmo, ¿no? Es un gran círculo que se cierra en sí mismo también y tiene estructuras magnéticamente aritméticas y pitagóricas, entonces si acá tienen que empezar con bajar porque luego va a terminar con subir, ¿no? Y otros dicen muchas cosas más. Bueno, la cosa es que ayer Sócrates bajó al Pireo, ¿sí? Y bueno, estaba presentándole junto con Glaucón, por supuesto, una plegaria a una diosa, ¿no? Y en eso se encuentra pues con esas personas que le invitan a su casa y pasa todo lo que ocurre. Ok, ¿a qué diosa estaba haciendo esta plegaria? Bueno, acá dice que es a la diosa Tracia Bendis, una diosa tracia, no griega, sino tracia, ¿eh? Pero que también se lo conoce, ¿no? Como, bueno, digo, está relacionada con Artemisa, ¿no? Por ahí ciertas alusiones. Y bueno, está con Glaucón y marcha hacia la ciudad, ¿no? Al Astú, ¿sí? Y se encuentra con Polemarco, en fin, ¿no? A ver, si se han dado cuenta, ya en la segunda escena ya van a empezar a conversar como usualmente nos tienen acostumbrados, pues, ¿no? Los diálogos socráticos de la primera etapa. Pero todo esto empieza desde la reflexión de un anciano, la reflexión de Céfalo. Es una reflexión sobre la vejez, eso es lo interesante, ¿no? El inicio de la argumentación empieza, dicen unos, ¿no? Como el credo de un anciano honrado sin pretensión filosófica. Claro, Céfalo no tiene la intención de crear un sistema filosófico de la justicia, le está contando cómo a su edad ha llegado justamente a ser pues una persona tranquila, ¿no? Y que las riquezas le han ayudado muchísimo a eso, ¿sí? Y justamente él siente que es una persona justa y que ha hecho cosas justas, la palabra justicia se repite muchas veces ahí, y por eso ahí Sócrates no pierde la oportunidad y agarra ese término y lo quiere pues escurrir y saber qué realmente significa, ¿no? ¿Sí?
Céfalo, pues es el patriarca, es el extranjero que vive de forma rica en una tierra que no es suya, ¿no? Y eso le va a causar problemas más adelante también, según vemos en la historia de la propia cultura griega. Y pues es un patriarca que está coronado, ¿no? Está justamente en su rol de ser el máximo representante de su familia también, por eso, ¿no? Y él dice, mira, cuando ya uno es anciano, los placeres del cuerpo disminuyen, al menos para él, ¿no? Bueno, en general para todos creo, y aumentan, él es griego, ¿no? Aumenta el placer de la conversación, ¿no? Y todas esas otras pasiones, ¿no? Como sexuales y demás, ya se aquietan, dicen, ¿no? Se aquietan, se aquietan. Y eso para él ha sido liberarse de un amo loco y salvaje, ¿no? De un amo déspota, ¿no? Y claro, pero para él, ¿no? Pero ¿cómo es para sus demás amigos viejos? Porque ellos se reúnen, ¿no? Solamente las personas mayores también se juntan entre sí. Para él es paz y para él es libertad, ¿no? Pero para sus amigos dicen, no tanto es así, más bien se quejan de que ya no pueden hacer eso, ¿no? Entonces Sócrates le pregunta, pero ¿no será eso quizás Céfalo porque, a diferencia de los demás, tú eres una persona rica? ¿No es por eso? Y Céfalo le contesta de forma admirable, dicen, no es por eso, es por el carácter que tengo, dice, no es por el carácter que tengo. Las riquezas simplemente son una forma de estar tranquilo, de no deberle a nadie, ni a los dioses, ni a los hombres, ¿no? Y si una persona es insensata, y si tiene riqueza, pues eso no lo va a hacer una persona sensata tampoco, ¿no? Entonces, no es en tanto a mi riqueza, sino tanto al carácter que tengo, ¿no? ¿Sí? Al tropos, como se dice en griego. Y bueno, luego le pregunta por el tema de si esa riqueza que tiene, pues, ha sido heredada o él ha acrecentado, ¿no? Un poco metiche aquí Sócrates, y él dice, mira, yo estoy en término medio, yo he recibido algo y lo he acrecentado, ¿no? Y ahora, ¿por qué te pregunto eso? Le dice Sócrates, bueno, porque las personas que han hecho riqueza en su vida, y eso creo que sí lo puedo también asegurar, se pegan mucho con su riqueza, o sea, solamente hablan del dinero que han hecho, de las riquezas que tienen, porque claro, son como los hijos de alguien, ¿no? O como el poema de los poetas, ¿no? Que son creación suya, ¿no? Se apegan mucho a las riquezas, pero parece que Céfalo no tiene ese defecto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ahí justamente acá te pongo las palabras, ¿no? A cada rato sale la palabra justicia, ediken, adiquía, adicon, ¿sí? Y justamente aquí pues viene la pregunta de Sócrates, ¿no? Esto de la justicia, ¿no? Y como se dan cuenta, Céfalo le dice, bueno, ya, si es lo que tú dices, será cierto, ¿no? ¿Sí? Porque él no está con esa intención de discutir filosóficamente algo, ¿no? Y entonces aparece su hijo, ¿no? Que acá bromea con ser su heredero. Claro, heredero de muchas formas, ¿no? Es heredero de la argumentación, pero también es heredero de las riquezas de su padre, o sea, de Céfalo, ¿no? Entonces, Céfalo le deja a ellos ya, a los jóvenes, ¿no? Bueno, relativamente jóvenes, que discutan sobre estos temas, que él tiene que hacer ofrendas sagradas y bueno, no está con el tiempo ni creo que con los ánimos para discutir estos asuntos. Y así empezamos con esto, ¿no? Con la entrada de Polemarco, que ya va justamente a polemizar con la respuesta que ha dado Sócrates primeramente sobre la justicia, ¿no? Que no se trata, dice Sócrates, que no se puede definir a la justicia como decir la verdad y devolver lo que se ha recibido, porque hay casos en los cuales si hacemos eso, más bien seríamos personas injustas. ¿Sí? Esta sería pues la primera escena de la República que hemos traído para ustedes. Y si se van dando cuenta, como está matemáticamente, maniáticamente bien estructurado, el propio texto te dice dónde se corta, ¿sí? En los demás, los casos anteriores había un poco que jugar con el asunto, pero acá no, acá es, el propio texto te lleva, te dice, mira, hasta acá se cierra un tema, luego se cierra otro tema, luego otro, y es así porque ha sido pensado de esa forma, según los que han estudiado este texto con estilometría, ¿no? Ya con técnicas avanzadas para medir palabras y todo esto. Bueno, ahora sí, quiero escucharles a ver qué les ha parecido esta primera parte, no sé, un comentario general, quizás que tengan sobre la República. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes si tienen algún comentario sobre la primera parte. Natalie, te escucho, Natalie. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal a los demás? Buenos días con todos. Bueno, mira, lo voy a hacer desde mi punto de vista, este comentario, que tras los años de haber estudiado, ¿no?, filosofía y haber ya llevado como curso plenamente la lectura de la República, me parece que nunca se ha tocado reflexivamente o filosóficamente lo que ha dicho Céfalo,
Y a mí me parece, o por lo menos no de manera central, es tangencial a la obra misma de la justicia, que es la República, pero me parece que hay mucha riqueza en lo que está diciendo Céfalo. Y son pocos diálogos, son pocas líneas lo que está expresando Céfalo, pero me parece que hay mucha riqueza. Habla de la vejez, ¿no? La vejez es un tema súper importante, Ujú. que no se le da el realmente la importancia que se le tiene que dar, ¿no? Uno, sobre la vejez; dos, sobre el placer sexual versus la conversación, ¿no? Quedarse dentro de uno mismo. Como un griego, también esto me llama la atención, como un griego puede pensar del placer sexual, significa alejarse, dejar de ser eh, ambos salvajes. No se suponía que los sentían y disfrutaban la vida. Natalie, Natalie se está escuchando entrecortado. Se está escuchando entrecortado. A ver, nuevamente prueba, por favor. Se cortó tu audio. Ok, ahí. Ya, ahí sí. Sí, sí, sí. Ay, 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 ya, Sigue, por favor. estaba apretando una tecla. Bien, ¿en qué me quedé? No me acuerdo. El tema de la vejez y de que no se discute en la academia. Ah, ya, ya. Ok, y un segundo punto que estaba trayendo aquí también era sobre esta dicotomía entre el placer sexual y alejarse de esto y llegar más que todo a la conversación, a una situación más sosegada. Y Sí. pues a mí me parece contraria a la actitud griega, tal y como nosotros hemos entendido cómo era la vida griega, porque se supone que entre los griegos se aclamaba mucho la vida, y parte de la vida es gozar del placer sexual. Y como un griego puede afirmar que, como si fuera algo negativo, alejarse de esos Ah, placeres sexuales, como si fuera, dice, ¿no? Incluso de un amor loco y salvaje. ¿Eso es netamente griego o eso es lo que está trayendo Platón en palabras de mm, grande como Sófocles? Y se supone que mm, Sófocles aún mantiene, hasta donde sé, aún mantiene la tradición griega, pero la antigua, no esa que se está perdiendo. Y bueno, no, también mm. habla de las riquezas. Y aquí me parece importante aquello que se dice de los que lo consiguen. Y me parece que ahí podría estar relacionado con esas clases medias que están emergiendo y que se aferran tanto a esas riquezas que lo único que pueden decir es aquello que está relacionado a las riquezas. Ya, ya. Ujú. Sí, Natalie, no, excelente, gracias por esas preguntas y también comentarios. No, de hecho, lo que dice Céfalo sobre la vejez, excelente, no sé si por acá tendremos a personas en esa edad aún, pero de quien sí sé es de Schopenhauer, ¿no? Que él llegó a ser viejo y afirmaba lo que dice Céfalo prácticamente, ¿no? Schopenhauer, acá le estoy mostrando un libro que tiene sobre justamente, que se llama así, El arte de envejecer, o Senilia, ¿no? Eh, él decía que la vejez ¿no? Y el tema de los placeres sexuales es como si, por ejemplo, ¿no? Vamos a un banquete y todos vamos a comer y ya y nos saciamos, ¿no? Y de repente ya estamos súper llenos, ya no hay nada, y de repente te traen muchos platos más. Tú dices, no, ya no quiero, no, ya estoy lleno, ¿sí? Ya no, y te vas y te paras de la mesa. Ya, eso es la vejez, dice Schopenhauer, ¿no? Ya está, ya no puedes más, ya te llenaste y tienes que irte de la mesa, ¿no? ¿Sí? Así es como lo dice. Recuerdo que eso está incluso en unos aforismos que tiene sobre el arte del buen vivir, algo así. Pero en cuanto a lo de lo griego, es súper interesante porque, claro, el griego sí disfruta la vida, es una afirmación de la voluntad, ¿no? Pero un griego viejo, no sé, quizás también por esa prudencia que tienen los ancianos, también creo que estaría un poco de acuerdo con esto, ¿no? Porque ¿para qué, no? Seguir insistiendo en algo que ya no se puede, ¿no? O sea, el cuerpo ya se ha cansado, ya no tiene la misma vitalidad, la misma fuerza. Entonces, ya hay una imposibilidad física del asunto. Creo que lo más razonable sería justamente decir, ya no, ¿para qué insistir? Y me dedico a los placeres más elevados, entre comillas más elevados, ¿no? Que son los placeres más intelectuales, en este caso la conversación.
Ahora, no sé si Sófocles en verdad dijo esto, no hay una nota al pie de página, pero si lo dijo de viejo no me parecería extraño, porque claro, siendo poeta y siendo como es él, creo que estaría dentro de su capacidad por decir eso, ¿no? Bueno, creo que Marco también querías comentar algo, Marco. Sí, bueno, esto justamente estaba pensando de lo que había mencionado Natalie. Con respecto a los poquitos libros de la vejez que hemos tenido, Ujú. porque en la cuestión de filosofía no se ha escrito mucho, también está el de Cicerón, que ahora es sobre la ancianidad, o sea, Claro, la vejez, pero o sea, son libros contaditos, ¿no? sí, Eh, poquitos. También con esto del espíritu griego y la cuestión de la mesura, el mismo texto menciona que hay una diferencia entre el espíritu del joven y el espíritu del anciano. El espíritu del joven es un espíritu rebelde, es un espíritu que hasta se ríe, ¿no? De lo sagrado, del Hades como tal. Y esto, cuando uno llega viejo, ya está tan cerca de la muerte que presenta lo que es temor como tal, y pues ya piensa sobre la consecuencia de las acciones que hizo anteriormente. Lo cual, aquí Platón ya te va diciendo de que si tú eres un joven muy rebelde, digamos que muy llevado al placer, y cometes injusticias, ¿no? A la hora de la hora, cuando llegues anciano, ya no vas a poder hacer nada, sino que ya sencillamente tienes que sufrir las consecuciones o las consecuencias de tus acciones, ¿no? También se me vino a la mente un ensayo de Antonio Escotado, que por ahí habla del espíritu iniciaco. Es que, y bueno, capaz Nietzsche también, con lo que menciona Céfalo, ¿no? Eh, Cuando uno llega a anciano, y por ahí también creo que hay un comentario, pierde lo que es cierta vitalidad, que es una característica de Dionisos. Es más, en Dionisos tú vas a la naturaleza es lo que son las orgías como tal, presentando lo que son las vacantes, pero lo que menciona Céfalo es que no es sensato seguir con ese estilo de vida cuando uno es anciano, sino que ahora lo sensato es ser prudente, es ser moderado. Y es ser moderado también con el dinero. El dinero ya no se ve solamente como una cuestión material extrema, sino que también te permite ser sensato con tus allegados y también con los dioses. Lo cual, Ujú. pues, también le da cierta libertad a la descendencia, porque él menciona que espera, ¿no? Darle a su a la próxima generación una cierta cantidad de dinero superior a la que dejó su padre. Y para terminar, lo curioso es que se menciona que Céfalo, no o ahora, es alguien que respeta lo sagrado por el temor, y termina su participación diciendo, y se marchó, bueno, lo menciona Sócrates, ¿no? Y Claro. se marchó a hacer las ofrendas, ¿no? O sea, nuevamente lo cierra muy bien al personaje y entra lo que es su heredero, que viene a ser Polemarco, ¿no? Y eso Mm. por ahora, pero sí, obviamente Céfalo como personaje en lo que menciona, aunque su intención no es entrar al agón filosófico, te deja varios requisitos para pensar filosóficamente lo que es el tema de la vejez, ¿no? Ujú. Sí, Marco, gracias. No, en efecto, Céfalo tiene reflexiones excelentes sobre la vejez, ¿no? Y claro, lo continúa también la tradición de la senilia, ¿no? Textos que hablan sobre esta etapa de la vida. Bueno, entonces creo que si no hay... a ver, primero Renato y luego Fernando. Sí, Renato, te escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Seré breve. Como dice Marco, y como también le dijo Natalie, me parece que Platón ahí está tomando a Céfalo como paradigma. ¿Paradigma de qué? De virtud, pero él está en una situación de ventaja, me parece, porque la vejez y su riqueza lo dota de una ventaja sobre los jóvenes. Y yo creo que Platón nos está dejando ese ejemplo para decirles, pues, miren, la vejez, sí, no te va a llegar eso, pero desde ahora sé sensato y aléjate de los placeres. Punto. Ya está. Mm, Pues, peligroso eso de aléjate de los placeres. Sí, sí, claro. Pero es Platón, se entiende, ¿no? Sí, hay una clara dimensión ética y paidética, si queremos decirlo, ¿no? Del tema de ser justo, ¿no? Claro, porque así tú tengas riqueza,
y eres una persona imprudente, injusta, no te va a servir de nada cuando seas viejo, ¿no? Creo que por ahí podemos llegar, ¿no? En cambio, Céfalo, que como dices es un paradigma, es él, claro, es viejo, pero no es un cualquier viejo, es un viejo que tiene riqueza y además de eso, mucho más importante, que es una persona prudente, ¿no? Y eso justamente le da tranquilidad, le da paz y libertad en su vejez. Fernando, lo escuchamos. No, yo quisiera que ahondes un poquito más en la primera frase. Ayer bajé. Ayer bajé. Claro. Ya. Claro, justamente, a ver, de las versiones que he leído, esta de que la República es una gran construcción aritmética, me parece la más acertada e interesante, ¿no? Ya que se han hecho estudios estilométricos, que es parte de la composición del quiasmo, ¿no? Porque empieza bajando y termina subiendo, ¿no? ¿Sí? O sea, es parte de cómo se construía algo así extremadamente matemáticamente, es como una esfera perfecta, ¿no? Entonces, ¿a dónde baja? ¿De dónde baja? ¿No? ¿De su casa? ¿De dónde baja? Bueno, el propio texto nos va a mencionar, ¿no? Al final, ya el inicio y el final se van a tocar. Al final se sube al reino de los mortales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Sócrates es bajar justamente al terreno de la polis, está bajando al terreno de la comunidad, ¿sí? Es como Nietzsche también en su Zaratustra, ¿no? A los 30 años Zaratustra va y luego, ¿no? Va a las montañas y luego regresa, ¿no? Regresa para dar su palabra a los hombres, ¿no? Más o menos es algo así, o sea, él ha llegado a una verdad, pero no se la puede quedar consigo mismo, tiene que bajar y decirle a los demás, ¿no? Entonces Sócrates, vamos a ver en el libro 3, 4, 5, construye una ciudad ideal, ¿no? Con sus guardianes, ¿no? Sus filósofos reyes, ¿no? Más o menos lo entendería así, Fernando, como alguien que ha tenido pues una revelación y está bajando a decirle a los demás eso que ha visto, ¿no? Sí, plenamente de acuerdo. Está bien. Perfecto. Sí. Como siempre, atinado, Max. Perfecto. Listo. Y de ahí lo habría tomado Nietzsche, pues. Y de ahí la otra noche su Zaratustra, ¿no? Claro. A los 30 años Zaratustra dejó al lado de su patria, ¿no? Y luego, ¿no? Ujú. Sube y luego baja, pues, ¿no? Es parte Exacto. de la construcción. Ujú. Sí. ¿Y por qué el Pireo? ¿Y por qué baja El el Pireo? Pireo. ¿Por qué el Pireo? A ver, el Pireo recuerdo que fue compuesto, bueno, fue hecho por Aldimán, bueno, por un Hipodamo, creo que fue el arquitecto que lo hizo, ¿no? Bueno, tengo esa referencia, pero de ahí, ¿por qué el Pireo? Porque Pireo es el la parte Pireo, baja recuerden, el de la Pireo ciudad. en primer lugar, estaba alejado de Atenas 8 kilómetros, ¿no es cierto? Ya. Ya, Y dos, era el puerto, Puerto. como todo puerto, un puerto. ahí llegan todas las novedades, circulan Ajá. todas las novedades. Entonces, lo que va a discutir en todo el diálogo van a ser las múltiples constituciones, novedades y formas cómo llegar a ser feliz y vivir en paz, en armonía y en comunidad. ¿Mm? Ujú, claro, claro. Un teatrero, pues, siempre, No, Platón. total, total. Ah, Sí, este texto es exquisito, la verdad. Sí. Bueno, entonces, creo que sin más vamos ya a la parte de la discusión con Polemarco sobre qué es la justicia. Pero antes, Félix quiere decirnos algo más y ya pasamos. Sí, Félix, escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Sí, Félix. Ya. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, sobre todo esto último, ya casi que estamos viendo que en el caso de Platón, él está creando pues una obra completa, no solamente una obra de reflexiones filosóficas, sino también una obra de arte, ¿no? La cuestión es si esto se cantaba y de qué manera se cantaba o Uy, si uy. ponerla en práctica, ¿no? Ujú. Eh, ¿Y en qué sentido ponerla en práctica? ¿En el teatro o solamente dentro de un salón filosófico, de una clase filosófica, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Por lo menos los pitagóricos se dedicaban a la música tradicional, no a la música del diálogo. Tal vez el diálogo era no todavía relacionado a lo musical, a lo poético. Tal vez Platón está dando este paso ya con la literatura filosófica, ¿no? Pero literatura en el sentido amplio, ¿no? Como incluso Tecné de las palabras, ¿no? Pero bueno, ya esa es la cuestión más formal, más estética tal vez, que tiene relación obviamente con el contenido porque él no lo separa
con la Mm, cuestión también de la misma naturaleza de sus ideas, ¿no? ujú, Y ahí me ha gustado mucho las reflexiones acerca de la vejez, de los deseos que han hecho los chicos. Y claro, yo me quiero sumar a la cuestión de la vejez. Entonces, la vejez de Céfalo, sobre todo, que es la vejez del hombre superior, del que tiene la corona, ¿no? Él no es un filósofo, al final lo dice, él no va a continuar con el debate filosófico porque él es alguien que va a hacer ahorita los rituales, o sea, él no es alguien que está conceptualizando sobre la justicia, ¿no? Él está viviendo como un hombre griego tradicional, ¿no? Y ahí interesante porque nos da la cosmovisión del hombre griego tradicional también. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión? Esta de que aceptar que en la vejez hay ciertos apetitos que van a dejar de funcionar y precisamente porque dejan de funcionar porque es la naturaleza propia del hombre, que es un animal que ya obviamente tiene funcionalidades, pero en cierta época de la vida ya como que se van opacando a pesar que unos lo quieran, ¿no? Porque hay unos que se quejan, claro, como lo dice, pero es un aceptar, ¿no? Es como una visión trágica de la vida, sí, evidentemente, donde Céfalo está siendo trágico y dice, bueno, ¿para qué quejarme de aquello que ya no funciona? Mejor me elevo con la cuestión del alma, ¿no? A nivel intelectual, pero tampoco es tan intelectual que digamos. Más bien ujú, su intelectualidad, ¿a dónde se dirige? Se dirige a que, dice, los viejos perciben mejor los mitos, o sea, exacto. están más cerca al Hades. Entonces, ¿qué significa percibir mejor los mitos? Significa tú leerlo, bueno, en ese tiempo no se leían los mitos, sino que iban al teatro y lo comprendían de una manera distinta, no escuchar, contemplar, teorizar del mito. Pero su teoría de Céfalo no era reflexiva, conceptual, sino que ellos en el mito encontraban un sentido de la vida como sabemos que es, ¿no? La mitología te demuestra también cómo es la vida, ¿no? Y ahí está Joseph Campbell que nos ha comprobado ese camino del héroe, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, lo dice básicamente, ¿no? La vejez te ayuda a percibir mejor los mitos. Yo lo interpreto como que te ayuda a percibir mejor el sentido de la vida, que los Mm, poetas, que los grandes sabios han reunido en esos mitos, en esas historias tradicionales de la cultura, y que te permite comprender a ti tu vida y poder sobrellevarla, ¿no? Darle un sentido, a pesar que se acerca la muerte. Por eso repite muchas veces el Hades. Se va a acercar la muerte, o sea, tienen en presencia la muerte, sí, tienen una visión, digamos, escatológica, ¿no? De la vida. Y lo dice así de manera muy fresca, muy sencilla, porque él ya está viejo, pues ya sabe a lo que se enfrenta. Y como es un sabio moderado, él ya sabe el sentido de la vida y precisamente creo yo que los otros reconocen también eso y por eso él es el líder, él es el rey, pues, ¿no? El que tiene la corona, el que hace los sacrificios con los dioses. Y cuando ya entran al tema de la justicia, en el tema de la justicia, nuevamente lo recalco, Sócrates parece que quiere continuar el debate con Céfalo, pero él dice, yo ya hasta ahí no me quedo, ¿será cierto lo que dices? Bueno, ¿será cierto lo que dices? Yo voy a hacer mis rituales. Yo voy a hacer mis rituales. mm, Entonces ahí estamos viendo también esa diferencia entre la pretensión de Sócrates y la pretensión, o bueno, no la pretensión, sino la vida común que tiene Céfalo. Sobre mm, la cuestión de la riqueza, muy importante porque la riqueza para el mundo trágico de los griegos, como Céfalo también de alguna forma pertenece, la riqueza está ligada a la familia. Cuando él piensa en la riqueza, piensa en su papá y piensa en sus hijos. ¿No? La riqueza en la juventud no se piensa para la familia, la riqueza en la juventud se piensa para los placeres, para las fiestas y todo eso, como lo dicen, ¿no? Pero ya en la vejez, él que es un hombre rico también, liga su riqueza, pues está pensando en acumular riqueza, pero para dejarle a sus hijos, para que vivan bien. Sócrates no, pues, Sócrates no, él no tenía riquezas y parece que no pensaba también en que dejarle a sus hijos. Entonces ahí también vemos la diferencia en las formas de vida, básicamente, ¿no? Que tiene este filósofo Sócrates y que tiene Céfalo a nivel de la riqueza, ¿no? Eh, bueno, esas ideas quería comentar básicamente. ujú. No, sí, gracias, Félix. En efecto, es la conducta trágica, pues, ¿no? Ya para qué insistir con algo que ya no funciona, ¿no? Y claro, todo lo demás también bastante acertado. Bueno, vamos ahora sí con la parte de la discusión, ¿no? La polémica con Polemarco, ¿no? El heredero de la argumentación de Céfalo.
a ver cómo se llevan y vamos a finalizar con la entrada también por ahí de un personaje que va a estar escuchando todo esto con bastante inquietud. Sí, vamos a descubrirlo ya. Bien, entonces empezamos aquí en la línea 331E hasta la 336B. Esto dura también unos 13 minutos de lectura. Y pues empezamos 3, 2, 1 y ya. Entonces interpelé a Polemarco. Puesto que eres el heredero de la argumentación, di qué es lo que Simónides afirma correctamente acerca de la justicia. Que es justo devolver a cada uno lo que se le debe. Me parece que al decir esto, habla muy bien. Ciertamente, no es fácil dudar de lo que dice Simónides, pues es un varón sabio y divino. No obstante, ¿qué es lo que quiere decir? Tal vez tú lo sepas, Polemarco, mas yo lo ignoro, porque es evidente que no se refiere a aquello que acabamos de hablar. El caso de devolver a alguien que no estando en su sano juicio reclama lo que ha entregado en depósito. Sin embargo, eso que se ha depositado es algo que se debe, ¿no es así? Así es. Pero está claro que no se debe devolver a alguien que lo reclama sin estar en su sano juicio. Es verdad. Entonces, es otra cosa lo que quiere decir Simónides, según parece, con eso de que lo justo es devolver lo que se debe. Otra cosa, por Zeus. Él piensa que los amigos deben obrar bien con sus amigos, nunca mal. Comprendo. El que ha de devolver oro al que lo ha depositado no devuelve lo que debe si la devolución y la recepción se tornan perjudiciales. Y solo si son amigos, tanto el que recibe como el que devuelve. ¿No es eso lo que afirmas que dice Simónides? Por cierto que sí, Pero ¿cómo? ¿A los amigos hay que devolverles lo que se les debe? a no dudarlo, lo que se les debe. Eso sí, creo que lo que se debe al enemigo es lo que corresponde al enemigo, algún mal. Entonces me parece que Simónides habló poéticamente, con enigmas, acerca de lo que es justo, pues entendía, según me parece, que lo justo es devolver a cada uno lo que le corresponde, y esto lo denominó lo que se debe, ¿Y qué otra cosa piensas? en nombre de Zeus. Si alguien le preguntara, Simónides, el arte que se llama medicina, ¿a quiénes da lo que se debe y corresponde, y qué es lo que da? ¿Qué crees que respondería? Es evidente que la medicina da remedios, alimentos y bebidas a los cuerpos. Y el arte llamado culinario, ¿a quiénes da lo que se debe y corresponde? ¿Y qué es lo que da? Da el condimento a la comida. Bien. ¿Y qué es lo que da el arte que podría llamarse justicia y a quiénes lo dan? Tiene de ser consecuente con lo dicho antes, Sócrates, diremos que dará beneficios a los amigos y perjuicios a los enemigos. Por consiguiente, Simónides llama justicia al hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Así creo, ¿Y quién es el más capaz de hacer bien a los amigos enfermos y mal a los enemigos en lo referente a la enfermedad y a la salud? el médico, ¿Y a los navegantes en lo referente al peligro del mar? el timonel, Vemos ahora el caso del justo. ¿En qué asunto y en qué función es el más capaz de beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos? en combatir con estos y aliarse con los otros en la guerra, creo. Aceptémoslo. En cuanto a los que no están enfermos, el médico no es útil, querido Polemarco. Es cierto, Y para los que no navegan, el timonel no es útil. así es. En tal caso, para los que no están en guerra, tampoco es útil el justo. Eso no me parece en absoluto cierto. ¿Es útil la justicia pues también en la paz? Sí, es útil, Pero además en la paz es útil también la agricultura, ¿no es así? en efecto, En lo concerniente a la provisión de frutos pues sí, y la técnica de fabricar calzado. también es útil, En lo concerniente a la provisión de sandalias, pienso. sin duda. Vemos ahora, en lo concerniente a qué beneficio o a la provisión de qué afirmarías que la justicia es útil en la paz. En lo concerniente a los contratos, Sócrates. ¿Llamas contratos a las asociaciones o a qué otra cosa? A eso precisamente, a las asociaciones. En tal caso, asociarse con el justo en la colocación de una ficha de juego es mejor y más útil que con un jugador. No, con un jugador. Y en la colocación de ladrillos y piedras, asociarse con el justo es más útil y mejor que con un constructor. De ningún modo.
Pero entonces, si es mejor asociarse con un citarista que con un justo respecto de los sonidos que producen las cuerdas de la lira, respecto de qué es mejor asociarse con el justo que con el citarista, Respecto del dinero, me parece. excepto tal vez por el marco en cuanto se haga uso del dinero, cuando se debe comprar o vender en sociedad un caballo, es entonces más útil el entendido en caballos, ¿no es así? Parece que sí, Sócrates. Y cuando se trata de un barco, el constructor de navíos o el piloto. ¿De acuerdo? Pero si es así, cuando se da el caso de que si se debe usar en sociedad plata u oro, el justo resulte más útil que los demás. Cuando se lo deposita para que esté seguro, Sócrates. Cuando no se lo utiliza para nada, sino que se lo conserva íntegro, ¿quieres decir? Ciertamente. O sea, cuando el dinero no es útil. Se da el caso de que la justicia es útil. Parece ser así. Y cuando es necesario conservar una podadera, tanto en común como privadamente, lo útil es la justicia, pero cuando se la usa, ¿no es útil la vitivinicultura? Por cierto. Y así también dirás que cuando es necesario conservar un escudo y una lira y no utilizarlos para nada, es lo útil la justicia en tanto que cuando se los usa, lo útil será respectivamente el arte de la infantería o el de la música. Necesariamente. Y acerca de todas las demás cosas, la justicia es inútil durante el uso de cada una y útil cuando no se las utiliza. Parece que sí. Pues entonces, mi amigo, ¿no sería la justicia algo muy valioso si solo resulta útil en cuanto a las cosas inútiles? Pero examinemos esto. El más hábil para golpear, sea en el pugilato o en cualquier otra clase de lucha, ¿no lo es también para estar en guardia contra los golpes? Efectivamente. Del mismo modo que el que es hábil para estar en guardia contra una enfermedad, ¿no es también el más capaz de producirla sin que otros la adviertan? A mí me parece que sí. Más aún, el que es un buen guardián de un campamento militar es el mismo que sabrá apoderarse de los planes militares y otras cosas del enemigo. Ciertamente. Por consiguiente, quien es más hábil para guardar algo es también hábil para robarlo. Así parece. En ese caso, si el justo es hábil para guardar dinero, también es hábil para robarlo. Así al menos lo muestra el argumento. Parece pues que el justo se revela como una suerte de ladrón, y me da la impresión de que eso lo has aprendido de Homero. Este, en efecto, estima a Autólico, abuelo materno de Ulises, y dice que se ha destacado entre los hombres por el latrocinio y el juramento. De este modo parece que para ti, como para Homero y para Simónides, la justicia es un modo de robar, bien que para provecho de los amigos y perjuicio de los enemigos. ¿No es eso lo que dices? No por Zeus, pero ya yo mismo sé lo que dice. De todos modos, sigo creyendo que la justicia consiste en beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos. Y los que dices que son amigos, ¿son los que a cada uno parecen buenos o bien aquellos que son buenos aunque no lo parezcan? Y lo mismo respecto de los injustos. Lo natural es amar a los que se considera buenos y odiar a los que se considera malos. Pero ¿no se equivocan los hombres acerca de esto? Y así les parece que muchos son buenos aunque no lo sean, y les sucede también con muchos lo contrario. Sí, se equivocan. En tal caso, para ellos los buenos son enemigos y los malos amigos. En efecto, No obstante, para ellos es justo beneficiar a los malos y perjudicar a los buenos. así parece, Sócrates. Sin embargo, los buenos son justos e incapaces de obrar injustamente. Es verdad. Según tu argumento, pues, es justo hacer mal a los que en nada han obrado injustamente. De ningún modo, Sócrates. Es el argumento lo que parece estar mal. En tal caso, es justo perjudicar a los injustos y beneficiar a los justos. Esto parece mejor que lo otro. Entonces, Polemarco, sucederá a muchos, a cuantos se equivocan acerca de los hombres, que para ellos será justo perjudicar a los amigos, ya que son malos, y beneficiar a los enemigos, pues son buenos. Y así arribamos a lo contrario de lo que decíamos, afirmaba Simónides. Así sucede, efectivamente. Pero retractémonos, pues es probable que no hayamos considerado correctamente al enemigo y al enemigo. Al amigo y al enemigo. ¿Y cómo los hemos considerado, Polemarco? Al amigo como el que parece bueno, ¿Y ahora cómo nos retractaremos? considerando amigo al que parece bueno y lo es, mientras que al que parece bueno pero no lo es, estimaremos que parece amigo sin ser, y haremos la misma consideración acerca del enemigo.
Según ese argumento, el bueno será amigo, parece, y el malo enemigo. Sí, Propones, por ende, añadir algo a nuestra primera consideración, lo justo, cuando decíamos que era justo hacer bien al amigo y mal al enemigo. Ahora quieres que además digamos que es justo hacer bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo. ¿Eso es lo que propones? ciertamente. Así me parece que queda bien dicho. En tal caso es propio del hombre justo perjudicar a algún hombre. Sin duda, hay que perjudicar a los malos y enemigos nuestros. Ahora bien, al perjudicar a los caballos, ¿se vuelven estos mejores o peores? Peores, ¿Peor respecto de la excelencia de los perros o respecto de la de los caballos? respecto de la de los caballos. De ser perjudicados los perros se vuelven peores respecto de la excelencia de los perros, no respecto de la de los caballos. Es forzoso, En cuanto a los hombres, amigo mío, no diremos análogamente que si los perjudicamos se volverán peores respecto a la excelencia de los hombres. ciertamente. ¿Y no es la justicia la excelencia humana? También este forzoso. Entonces también aquellos hombres que sean perjudicados se volverán necesariamente injustos. Así parece. Ahora bien, ¿pueden los músicos por medio de la música hacer a otros ignorantes en música? Imposible. ¿Y los entendidos en caballos pueden hacer por medio del conocimiento de caballos a otros ignorantes en caballos? No, ¿Y por medio de la justicia, los justos pueden hacer injustos a otros? En resumen, ¿los buenos pueden hacer malos a otros por medio de la excelencia? no, imposible. En efecto, no es función del calor enfriar, sino de su contrario. Así parece. Ni humedecer es función de la sequedad, sino de lo contrario de esta. Sin duda. Por tanto, no es función del bueno perjudicar, sino de su contrario. Parece que sí. ¿Pero acaso el justo no es bueno? Claro que sí. Entonces, no es función del justo perjudicar, Polemarco, sea a un amigo o otro cualquiera, sino de su contrario, el injusto, En todo me parece que dicen la verdad, Sócrates. repuso él. En tal caso, si se dice que es justo dar a cada uno lo que se debe y con ello se quiere significar que el hombre justo debe perjudicar a los enemigos y beneficiar a los amigos, diremos que no es sabio hablar así, pues equivale a no decir la verdad, ya que se nos ha mostrado que en ningún caso es justo perjudicar a alguien. Convengo en ello. Por consiguiente, tú y yo combatiremos juntos contra cualquiera que dijera que han hablado así Simónides, Biante, Pítaco o algún otro de estos varones sabios y bienaventurados. En cuanto a mí, estoy dispuesto a participar del combate. Pero, ¿sabes de quién me parece que es ese dicho según el cual es justo beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos? ¿De quién? Creo que es de Periando, de Pérdicas, o bien de Jerjes, o de Ismenias el tebano, o de algún otro hombre rico que se creía con un gran poder. Lo que dices es muy cierto. Pues bien, si se ha mostrado que ni la justicia ni lo justo son así, ¿qué otra cosa puede decirse que sean? Bueno, ya. Llegamos a la parte de la discusión lógica, a las que nos tiene acostumbrado, pues, Platón desde sus primeros diálogos, ¿no? Y están hablando sobre el tema de la justicia, hemos visto varias definiciones, ¿no? Empezando por esta que viene de Simónides, ¿no? ¿Qué dice Simónides, según Polemarco, que es justo devolver a cada uno lo que se debe? Sócrates pone el caso especial, dice, no, espérate, persona está loco y te pide, no sé, armas, no le vas a dar, ¿no? Entonces ahí a Polemarco agrega el tema de los amigos, ¿no? Obrar bien con los amigos y nunca mal con ellos. Al amigo se le devuelve lo que se debe y nunca se le va a hacer perjuicio. En cambio, al enemigo sí se le puede hacer perjuicio, ¿no? Entonces, Polemarco acá hace exégesis, ¿no? Interpreta lo que dice Simónides, ¿no? Y dice, lo justo es dar beneficio a los amigos y dar perjuicio a los enemigos, ¿no? Entonces se habla de que y bajo este argumento se habla de que la utilidad de la justicia, ¿no? Se da cuando todo lo demás es inútil, o sea, que la justicia en verdad no es muy valiosa, ¿no? Porque solamente sirve con los casos inútiles. Bueno, luego se pone el ejemplo de que el justo es tanto hábil para lo bueno como para lo malo. Y ahí viene una primera puya a los poetas, si se han dado cuenta, ¿no? Dice, seguramente esto lo has tomado de Homero, ¿no? Porque Homero hace decir a tal cosa, ¿no? Ya, por ahí empieza ya su descontento con los poetas, ¿no? Que están distorsionando el sentido de la justicia, al parecer, ¿no?
Bueno, pero Marco dice, justicia es beneficio para los amigos y perjuicio para los enemigos nuevamente, y agrega que los amigos, los que son amigos y que parecen, ¿no? O sea, ambos, porque si no, uno se puede confundir, ¿no? Bueno, entonces, ¿el justo perjudica? Le pregunta Sócrates. Dice, sí, el justo perjudica, pero si no perjudica a alguien, lo está haciendo injusto. Entonces, ¿cómo tú por medio de la justicia vas a hacer alguien injusto? No tiene sentido, ¿no? Entonces se llega pues a un punto muerto, ¿no? Se llega a terminar la conversación, porque al final no han llegado en nada, si se han dado cuenta, ¿no? Han hablado, lógica, pero al final llegan a un punto muerto, a una aporía, y el juego ya no puede continuar. Entonces es necesario que entre otro personaje, que justamente ahí ya más o menos lo han señalado, ¿no? Porque estos Periandro, Pérdicas, todos ellos son tiranos, ¿sí? Son gente con mucho poder y que ¿no? han impuesto su voluntad sobre los demás. Justamente ya te está anticipando que va a venir alguien que quizás defienda esta posición. Y en efecto, ¿no? Quien viene lo va a hacer, ¿sí? Entonces, no sé, ¿algún comentario? ¿Alguien tiene alguna apreciación sobre esta escena bastante lógica? No lo sé. ¿Qué les parece estas definiciones de lo justo? Si no, podemos seguir a la siguiente, donde ya se vuelve más interesante, porque acá este personaje que llega va a contradecir en todo a Sócrates, ¿no? Desde el arranque, ¿sí? Lo va a poner contra las cuerdas. Si se puede, Max. A ver, Renato. A mí me pareció, doy mi comentario, sumamente gracioso, la verdad. Hay un punto donde se puede anticipar con creces que Sócrates le va a dar le va a tumbar todo el edificio, y cuando se lo tumba, eh, es donde está ya la risa, ¿no? Y aprovecha eso Platón para después criticar a o sea, levemente, ¿no? Sócrates habla de que Homero, ¿quién es este que ha dicho este disparate, ¿no? Esta contradicción. Homero, Mm, ¿no? mm, Algo por el estilo quiere dejar Platón, aprovechando la zancadilla que le ha dejado a Polemarco, ¿no? Me causó mucha gracia la- esa ironía propia de Platón, ¿no? sí, claro, aprovecha, ¿no? Vamos viendo ya que se va insinuando, ¿no? Es un diálogo, como te digo, exactamente matemáticamente, pitagóricamente construido así al milímetro. Entonces, tanto en forma como en fondo, ¿no? Y claro, la conversación lleva naturalmente a un punto, pero ya se va anticipando, ¿no? Y así es toda la República, ¿no? Es un diálogo que se va construyendo naturalmente, ¿no? Es el diálogo que no lo dije, ¿no? Es el diálogo más largo que tiene, uno de los más largos que tiene Plutón, ¿no? Por ahí las leyes va a ser otro también grande, pero dentro de esta primera etapa, la República es 5 veces mayor que el diálogo más grande que había escrito, ¿no? Es enorme, ¿no? Y muchos dicen que esta parte, el libro 1, fue escrito antes y que luego recién se escribió la parte 2, 3 y 4, pero bueno, ahí hay discusión. ¿Sí? Entonces, creo que vamos ya de frente al punto 3, ya donde entra un feroz personaje, ¿sí? Así que, a ver, Marco, antes de pasar, Marco quiere decirnos algo. Sí, Marco. Sí, me parece que es cierto de que es bueno, la típica lógica de Sócrates, pero hay que tener en cuenta que por aquí ya se va solayando, o sea, mejor dicho, se va apuntalando cómo se bastardiza lo que es la justicia, en el Mm, sentido de que sabe de que me parece que ese dicho, según el cual es justo beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos, al bastardizar lo que la justicia deja de ser sagrada en cuanto que dique, y al pasar a manos de, en este caso, tiranos, pero aún se puede llevar a lo que es nuestro tiempo contemporáneo. Si no estás conmigo, entonces pues eres mi enemigo y por ende te meto zancadillas, hago lo que sea justamente para perjudicarte. Y ya no se intenta llevar, digamos, una cuestión, ¿cómo decirlo? Ordenada de lo que es, pues, los beneficios sociales, comunales y más, y se va a llevar, pues, por lo que es el beneficio del hombre, ¿no? mm, La justicia que era sagrada, las leyes que eran sagradas,
se bastardizan y ahora se vuelven pues herramientas para mi propia codicia, para mi propia avaricia. Sí, Creo que sí, también es cierto que está lo que es todo este juego lógico, pero también te está diciendo que hay una diferencia entre una justicia, que después obviamente lo vamos a ver, la justicia es mucho más sagrada y más como dique, y otra sí. justicia que es de los hombres, pues deben ser Mm. políticos y más, ¿no? De eso. Sí, no, sí, de hecho me recuerda al Eros, ¿no? Al Eros uranio y al Eros así también, ¿no? Terrenal, ¿no? También. Y también me ha hecho acordar de esto, ¿no? En la línea, a ver, ¿qué línea es esta? 335C, ¿no? Están buscando qué es la justicia y el propio Sócrates te dice qué es la justicia, ¿no? Dice la justicia, ¿qué es? Es la excelencia humana. Ahí está, mire. La dikaiosine es la arete de los antropos, ¿no? Entonces, claro, esa justicia del excelente humano, ¿no? Que es la dique, ¿no? Como menciona Marcos, se va eh, mortalizando, para ponerlo así, se va haciendo más, se va antropomorfizando, se va haciendo más humana y se va haciendo una herramienta justamente en este caso de el poderoso, ¿no? Y justamente ahí viene ya el comentario de nuestro personaje que va a entrar ahorita en escena, ¿sí? Bien, veamos cómo se defiende pues esta postura de que la justicia es una herramienta del poderoso en esta tercera escena. Y antes Félix quiere decirnos algo. Sí, Félix. Sí. Solo para continuar lo que comentó Marco, Ujú. sí, se puede ver una diferencia en la justicia. Sin embargo, también creo que Platón está quitándole algún aspecto más abstracto a la dique, porque la dique también no solamente premiaba a los justos, sino a los virtuosos, como es la parte que Platón toma, ¿no? Los virtuosos, sino que también la dique y las erinias, sobre todo, y la conexión con Zeus, hace que castigue a los injustos. Entonces, el castigo, ¿no? Donde se usa la violencia. Sí, eh, ya en el mito de Prometeo y en la versión de Platón, se comenta que, claro, los hombres no han obedecido a los dioses, y ahí viene pues la justicia, y ahí viene el castigo de aquellos hombres que incumplen las leyes, ¿no? Las leyes divinas y humanas a la vez, ¿no? ujú, Entonces, la ley sí tiene dos aspectos, ¿no? Puede tener un aspecto benéfico, apolíneo tal vez, y otro aspecto dionisiaco también, ¿no? En el sentido de que también castiga, que también es una perseguidora, ¿no? Y las erinias refuerzan ese papel que tiene la dique. En cambio, Platón acá ya está haciendo una reconfiguración, creo yo, está alejándose de ese aspecto sancionador de los dioses, eh, y tal vez va a buscar otro tipo de sanción, ¿no? Ya ujú, más humano, ¿no? Y creo mm, yo también que eso impulsa más el hecho de que él está desligándose ya de la tradición poética tradicional, la tradición poética homérica, en donde Homero entonces habría malinterpretado a los dioses. Entonces no es que la justicia sea así castigadora, sino que Homero ha interpretado mal a la justicia, y por eso hay que expulsarlo de nuestro estado ideal, y más bien hay que tomar la justicia filosófica, ¿no? Bueno, mm. eso quería comentar. Sí, en efecto, claro, la justicia castiga, ¿no? Es una divinidad que castiga, ¿no? La serina es una clara muestra de eso, sí. En cambio, claro, Platón está eh, tomándolo como un ideal, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? La justicia como un ideal, el ideal de la justicia, y la justicia solamente se construye en comunidad humana, ¿no? Así que, si hablamos de la justicia, tenemos que hablar necesariamente de la comunidad, pero eso ya vendrá en las siguientes sesiones, ¿sí? Ok, ahora sí, vamos a la polémica, esta vez, en este caso hay una batalla ya con el personaje que está ahí pendiente. Y empiezo, pues. Esta última parte dura menos, son 11 minutos nada más. Vamos hasta la línea 340B y ahí ya terminamos también nosotros. Empiezo, pues. 3, 2, 1 y ya. Entonces, Trasímaco, quien mientras dialogábamos había intentado varias veces adueñarse de la conversación, pero había sido impedido en ello por quienes estaban sentados a su lado y querían escucharlo íntegramente. En cuanto hicimos una pausa tras decir yo aquello, no se contuvo más y agazapándose como una fiera se abalanzó sobre nosotros como si fuera a despedazarnos. Tanto Polimarco como yo nos estremecimos de pánico, pero Trasímaco profirió gritos en medio de todos clamando. Disculpe, no puedo ver la pantalla ahorita. Perdón que sea esto anticlimático, pero estoy buscando el documento para Ya, poder nuevamente, verla. nuevamente. A Sí, ver, disculpe. Ya, dale, dale. a ver un Eh, ratito.
Página 17, página 17. Ya. Estoy Entonces, espera, Trasímaco, nos avisas para continuar. cerca. Estamos en la página Vale, 17. perfecto. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya, a ver, Ya lo tengo. nuevamente. Entonces, Max, ¿por qué lo anunciaste como que una tempestad? ¿Ves? Ha entrado tempestuosamente. tempestosamente, sí. Ya, reiniciamos aquí, nuevamente. A ver, Vale. 3, 2, 1, yo empiezo y luego continuamos. A ver. Ujú. Entonces, Trasímaco, que mientras dialogábamos, había intentado varias veces adueñarse de la conversación, pero había sido impedido en ello por quienes estábamos sentados a su lado y querían escucharle íntegramente. En cuanto hicimos una pausa tras decir yo aquello, no se contuvo más y agazapándose como una fiera, se abalanzó sobre nosotros como si fuera a despedazarnos. Tanto Polemarco como yo nos estremecimos de pánico, pero Trasímaco profirió gritos en medio de todos clamando. ¿Qué clase de idiotez hace presa de vosotros desde hace rato, Sócrates? ¿Y qué juego de tontos hacéis unos con otros con eso de devolveros cumplidos entre vosotros mismos? Si realmente quieres saber lo que es justo, no preguntes solamente ni te envanezcas refutando cuando se te responde, sabedor de que es más fácil preguntar que responder. Si no, responde tú mismo y di que es para ti lo justo. Pero no me vayas a decir que lo justo es lo necesario, lo provechoso, lo útil, lo ventajoso y lo conveniente, sino dime con claridad y exactitud qué es lo que significa, pues yo no he de tolerar que divagues de semejante modo. Al oírlo, quedé azorado y lo contemplé con pavura. Creo que yo, si no hubiese sido que yo lo miré a él antes que él a mí, habría perdido el habla. Pero en el momento en que comenzó a expresarse por la conversación, exasperarse por la conversación, yo había sido el primero que lo contempló, de modo que luego me fue posible responderle y le dije, no sin un ligero temblor. No seas duro con nosotros, Trasímaco, pues tanto Polemarco como yo, si erramos en el examen de estas cuestiones, has de saber que erramos sin quererlo, pues si estuviéramos buscando oro, no creas que querríamos hacernos cumplidos el uno al otro en la búsqueda, echando a perder su hallazgo, menos aún buscando la justicia que es de mucho valor que el oro. Nos haríamos concesiones uno al otro, insensatamente, sin esforzarnos al máximo en hacerla aparecer. Créeme, amigo, lo que sucede es que no somos capaces de hacerla aparecer. Así es mucho más probable que seamos compadecidos por ustedes, los hábiles, en lugar de ser maltratados. Tras escucharme, Trasímaco se echó a reír con grandes muecas y dijo: Por Zeus, esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder, y que si alguien te preguntaba algo, harías que no sabes, o cualquier otra cosa antes que responder. eres sabio, Trasímaco. Bien sabías que si preguntabas a alguien cuánto es 12 y al preguntarle le previnieras: no me vayas a decir, amigo, que 12 es 2 veces 6, ni 3 veces 4, ni 6 veces 2, ni 4 veces 3, porque no he de tolerar que me diga tales idioteces. Sería claro para ti, creo, que nadie respondería al que inquiriera de tal modo. Pero si te preguntara, ¿a qué apuntas, Trasímaco? ¿A qué no responda ninguna de las cosas sobre las que me has prevenido, ni siquiera si alguna de ellas fuera la correcta, hombre asombroso, sino que debo decir alguna distinta a la correcta? ¿O qué otra cosa te refieres? ¿Contestarías a esto? Está bueno, como si este caso fuera semejante a aquel. No veo por qué no. Pero aun cuando no fuera semejante, si al interrogado le parece que es semejante, ¿piensas que dejará de responder lo que le parece a él? ¿Prohibámoslo nosotros o no? ¿Y así has de obrar también tú? ¿Responderás alguna de las cosas que te he prohibido? No me asombraría si después de examinarlo opinara que es así. Y si yo te mostrara otra respuesta, además de todas esas, acerca de la justicia, mejor que ellas, ¿qué pena merecerías? ¿Qué otra pena que la que conviene a alguien que no sabe? Y sin duda, lo que conviene al que no sabe es aprender del que sabe. Yo también merecería esa pena. Eres gracioso, pero además de aprender, pagarás también con dinero. En cuanto lo tengas, ciertamente. Lo tienes. Si es por el dinero, Trasímaco, habla. Todos nosotros aportaremos por Sócrates. Veo claro todo. Lo hacen para que Sócrates consiga lo habitual, que él no responda, sino que al responder otro tome la palabra y lo refute. ¿Cómo podrá alguien responder, mi excelente amigo, cuando en primer lugar uno no sabe y después, si piensa algo,
un hombre nada insignificante, le prohíbe que hable de las cosas que está considerando, lo más natural es que hables tú, ya que dices saber y tener algo que decir. No te niegues, pues, sino hazme el placer de contestar y no rehuses enseñar a Glaucón que está aquí dispuesto de los demás. Una vez que dije esto, tanto Glaucón como los demás le pidieron que no se negase, y era evidente que Trasímaco estaba deseoso de hablar para ganar en prestigio, porque quería contar con una respuesta excelente. Hacía como si quisiera lograr que yo fuera el que respondiese, pero terminó por acceder y enseguida dijo: Esta es la sabiduría de Sócrates. No estar dispuesto a enseñar, sino aprender de los demás yendo de un lado a otro sin siquiera darle las gracias. en lo que aprende los demás dices verdad, Trasímaco, pero en cuanto a lo que dices que no lo agradezco, estás equivocado, pues retribuyo en la forma que puedo y solo puedo hacerlo en elogios, porque dinero no tengo. Y con cuánto celo cumplo con ello cuando me parece que alguien habla bien. Has de saberlo inmediatamente, después de que respondas. Creo en efecto que hablarás bien. Escucha entonces. Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Y ahora, ¿por qué no me elogias? Pero no, no estás dispuesta a ello. Primeramente debo comprender qué quieres decir, pues aún no lo sé. Afirmas que justo es lo que conviene al más fuerte. ¿Y esto, Trasímaco, qué significa? Porque sin duda lo que afirmas no es, por ejemplo, que si Polidamante, el pancraciasta, el pancraciasta es más fuerte que nosotros y le conviene en lo concerniente al cuerpo la carne de buey, ese alimento es también conveniente y justo para nosotros, que somos más débiles que él. Me repugna, Sócrates. Interpretas la definición del modo que más puedas distorsionarla. Pero mi excelente amigo, de ningún modo, expresa más claramente lo que quieres decir. ¿Acaso no sabes que en algunos estados el gobierno es tiránico, en otros democrático y en otros aristocrático? ¿Cómo no debes saberlo? ¿Y no es el gobierno el que tiene la fuerza en cada estado? Sin duda. Bien, de este modo, pues, cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él. La democracia, las leyes democráticas, la tiranía, las leyes tiránicas, y así los demás. Una vez implantadas, manifiestan que lo que conviene a los gobernantes es justo para los gobernados, y al que se aparta de esto lo castigan por infringir las leyes y obrar injustamente. Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir, que en todos los estados es justo lo mismo, lo que conviene al gobierno que está establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que, para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, que es lo que conviene al más fuerte. Ahora he comprendido lo que querías decir. Si es verdad o no, trataré de comprenderlo. Entonces, Trasímaco, también tú has respondido que justo es lo conveniente, aunque a mí me habías prohibido que conteste eso. Si bien a lo dicho, en ese momento añades ahora que lo es para el más fuerte. Un añadido probablemente insignificante. Todavía no está claro si es importante, pero lo que está claro es que hay que examinar si lo que dices es cierto, porque estoy de acuerdo en que lo justo es algo conveniente, pero tú has añadido a esto la afirmación de que es conveniente para el más fuerte, y esto lo ignoro y debo examinarlo. Examínalo. Eso haré. Dime ahora, ¿no afirmas también que es justo obedecer a los gobernantes? Ciertamente que lo afirmo. Vamos pues, ¿son infalibles los que gobiernan en cada estado o pueden equivocarse? No cabe duda de que pueden equivocarse. Por ende, cuando se abocan a implantar leyes, unas las implantan correctamente y otras incorrectamente. Eso creo. Ahora bien, implantarlas correctamente significa implantar las que les convienen a ellos mismos e incorrectamente las que no les convienen. ¿Sí lo entiendes? Así lo entiendo. Pero una vez implantadas, los gobernados deben acatarlas y eso es lo justo. Claro que sí. En tal caso es justo no solo hacer lo que conviene al más fuerte, de acuerdo con tu argumento, sino también es justo lo contrario, hacer lo que no le conviene. ¿Qué dices? Lo mismo que tú me parece, pero examinémoslo mejor. Por un lado, hemos acordado que cuando los gobernantes ordenan a los gobernados que hagan ciertas cosas, a veces se equivocan respecto de lo que es mejor para sí mismos. Por otro lado, hemos concordado en que es justo que los gobernados hagan lo que les ordenan los gobernantes. ¿No hemos convenido ambas cosas? Pienso que sí. Pienso también que has estado de acuerdo en que es justo hacer lo que no conviene
a los gobernantes, que son a la vez los más fuertes, cuando los gobernantes sin querer ordenan algo malo para sí mismos. Y dices que para los gobernados es justo hacer lo que los gobernantes han ordenado. Entonces, sapientísimo Trasímaco, ¿no resulta así forzosamente que es justo hacer lo contrario de lo que tú dices? En efecto, de lo que afirmas, resulta sin duda que se ordena a los más débiles que hagan lo que no conviene al más fuerte. Sí, por Zeus, Sócrates. Es clarísimo. Clarísimo si tú lo atestiguas. ¿Y para qué hace falta un testigo? Si el mismo Trasímaco está de acuerdo en que los gobernantes a veces ordenan algo malo para sí mismos, y que para los gobernados es justo hacer eso que les ordenan. Lo que Trasímaco consideró justo, Polemarco, fue lo que los gobernantes mandan hacer. Sí, pero también consideró justo Cleofonte lo que opina más fuerte. Y además de considerar ambas cosas, estuvo de acuerdo en que a veces los más fuertes ordenan que lo que no les conviene a ellos mismos sea hecho por los gobernados, que son los más débiles. Y una vez acordadas tales cosas, en nada sería más justo lo que conviene al más fuerte que lo que no le conviene. Pero lo que conviene al más fuerte significaba para Trasímaco lo que el más fuerte entendiera que le conviene. Esto debe ser hecho por el más débil, y esto es lo que consideró como lo justo. Sin embargo, no fue eso lo que dijo. Bien, aquí acaba. Gracias chicos. Acaba en una discusión, ¿no? Es como comentarios a un video de YouTube, ¿no? El comentario de lo que están escuchando, algo así. Y bueno, comentarios de Polemarco y Clitifonte, pero ¿sobre qué? Sobre lo que han conversado de forma un poco accidentada, ¿no? Trasímaco con Sócrates, ¿no? Trasímaco, como ven, es alguien que está ahí incómodo, ¿no? Porque escucha que se dan cumplidos y demás. Luego dice, ya, basta tonterías. Mira, si alguien sabe, si quieres, ¿no? Saber que dilo tú, ¿no? Si quieres saber que lo justo, dilo tú. ¿Qué haces preguntando cosas, no? Y Sócrates, ya que hay una estrategia que no quiero que pase de lado, ¿no? O sea, ¿cómo evitar asustarte, más o menos, ¿no? Una estrategia socrática, ¿no? Anticiparte, pues, ¿no? O sea, si bien Sócrates se asusta de cómo llega a Trasímaco, ¿no? A enfrentarse a él dice, mira, menos mal yo lo miré antes que él me mirara a mí, ¿no? O sea, no me sorprendió del todo. Yo ya lo estaba mirando y ahí empezó a hablar. Entonces, justamente por eso, porque yo ya lo había mirado antes, fue que no me dejó sin habla, ¿no? ¿Sí? Si no no hubiese podido expresarse, ¿no? Pero claro, como se anticipó y como lo miró a Trasímaco, ya puede responderle, ¿no? Y ahí ya poco a poco ya lo va domando ya con su propio logos, ¿no? Entonces, claro, Trasímaco dice, sí, claro, ¿no? Tú haces chistes y todo, pero mira, si quieres saber qué es la justicia, te lo voy a decir, ¿no? Justicia es lo que le conviene al más fuerte, ¿no? Lo conveniente al más fuerte, ¿sí? Al créitonos, ¿no? Al más fuerte, ¿no? Y claro, y Sócrates dice, ya, pero ¿qué significa el más fuerte, no? Estás hablando de fuerza física, estás hablando de los boxeadores, de los pancraciastas, y ahí viene, y acá empieza con el tema de los gobiernos, ¿no? Aquí Trasímaco empieza a hablar de los gobernantes, acá dice, el gobierno es el que tiene la fuerza en cada estado, ajá. Y claro, y ¿qué hay, no? Tenemos tiranía, tenemos democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando del fuerte en ese sentido, le dicen, en un sentido más político, ¿no? En todos los estados dice es justo lo mismo, lo que conviene al gobierno establecer es sin duda el que tiene la fuerza, ¿no? Y ahora Sócrates le critica, ¿no? Que haya dicho él, o sea, Trasímaco, que la justicia es lo conveniente cuando a él le había dicho que no diga que es lo conveniente, ¿no? Bueno, en fin, ya luego lo acepta y dice, ahora, esto del más fuerte hay que examinarlo bien, ¿no? Y luego le pone también el caso de que, claro, los gobernantes no son infalibles, ¿no? ¿Sí? No son como el Papa, ¿no? El Papa sí tiene infalibilidad según la Iglesia Católica, pero el gobernante no, el gobernante puede equivocarse, ¿no? Entonces, si se equivoca, a veces puede poner una ley que lo va a perjudicar él mismo, entonces estaría siendo justo o injusto ahí, ¿no? Ya le crea ese dilema a Trasímaco, ¿no? Entonces están en eso, y viene ahí los comentarios de Polemarco y Clitifonte, ¿no? ¿Sí? Que discuten acerca de esta discusión, ¿no? Y Clitifonte dice, lo que conviene al más fuerte es lo que el más fuerte entiende que le conviene, ¿no? Pero Polemarco dice, si los fuertes ordenan lo que no les conviene y los débiles ejecutan, ¿no? Lo que no les conviene, entonces eso no sería justo. Entonces, ¿en qué estamos hablando, no? No hay una solución. Otra vez se ha llegado a cierta aporía porque ¿qué
¿qué entendemos por justo, no? Bajo esta definición del más fuerte, ¿no? Lo que le parece justo al más fuerte o lo que es realmente justo, ¿no? En cuanto a lo que él está ordenando, ¿no? ¿Sí? Y ahí terminamos con estas escenas. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto, de la justicia y esta definición de Trasímago que es súper interesante, ¿no? Del más fuerte, ¿no? También hay un juego de la palabra con la palabra conveniente, ¿no? Porque conveniente, depende del caso, cómo se utilice, es individual o colectivo, ¿no? Entonces ahí está la discusión. En el individual, en el uso vago que utiliza Trasímaco, si es que nos metemos en el juego lógico de Sócrates, ah, está tomando la palabra conveniente en los dos usos. Y cuando Sócrates le dice, ya, conveniente para el tirano, ¿no? Cuando se da cuenta del sentido de que está utilizando un término Trasímaco. Y es donde ahí fallan, ¿no? Porque al final conveniente tiene que ser de las dos formas, pero Sócrates los agarra en cada caso, ¿no? Conveniente es conveniente, o sea, también parecido a la discusión anterior, con la Mm, utilidad. sí, ¿Útil? ¿Qué sentido útil? ¿Provechoso o funcional? ¿No? Como que creo que de fondo está en esa discusión, pero que no la deja claro, y no la quiere dejar claro, la quiere dejar en aporía, no quiere responder esas preguntas todavía. en efecto, lo deja en aporía y claro, acá el término de jugar con las palabras es bastante común, ¿no? Entre los filósofos muchísimo más y con Sócrates ya incluso hay intenciones detrás, ¿no? Eh, y el diálogo que viene a continuación y los demás libros también es así, ¿no? Parece que llegamos a algo y no se llega a nada, ¿no? Luego se llega a algo y se empieza de ese algo para construir algo más, ¿no? Es una construcción, como les digo, adrede, ¿no? Y sí, pues Trasímaco acá está poco a poco cayendo en las redes de Sócrates al decir, ¿no? Y al proponer esto de lo conveniente para el más fuerte, ¿no? Y vemos que Trasímaco es sofista, ¿eh? O sea, su profesión es ser sofista, es un maestro sofista. Pero claro, no es de la primera generación, ¿no, señores? Son de la última época ya. Entonces él justamente necesita que lo escuchen para que también, ¿no? Compren sus servicios, ¿no? Y claro, también su propio carácter también lo hace hablar así, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario por ahí? Esto del fuerte, Jocelyn, te escuchamos. Sí, a ver, ojalá que se me dé la garganta. Ya. Aquí ya hemos llegado a algo en realidad, por eso Sócrates desciende y baja al mundo de los simples mortales, donde todo es cambio, todo es conveniente, todo es útil, y justamente nos va a mostrar la verdad de lo que es justo, y lo justo no puede abarcar lo injusto. Esa es la premisa, es la petición de principio que nos está dando desde la primera, porque en la primera, esta justicia que se muestra en las experiencias del anciano, dice pues que esto es mudable, tus experiencias pueden llevar tus prácticas, tu actividad de vida que has estado practicando y que sí, en tu caso te ha llevado a este punto, a otros no les lleva a ese punto. Es mudable. En el segundo apartado, justamente lo que decía Renato, en el tema de los útiles o a quién aplicas la justicia, va a depender de amigos, enemigos, pero tú te equivocas. En la vida uno se equivoca de elegir amigos, enemigos, hay mucha mudabilidad también, ¿no? Y tercero, ¿no? En esto, bueno, entonces la justicia puede ser lo conveniente en tanto la decisión de alguien que detenta el poder o lo que sea, ya, pero es que ellos también se equivocan. Entonces, lo que aquí estamos viendo es el camino está clarito, ¿no? No estás buscando lo que es mudable. La salvación no está tal vez en ese seguir intentando, o mejor dicho, en este camino que es muy, muy tradicional de considerar que la vida, pues todo cambia también, ¿no? Necesitamos buscar y asirnos hacia un camino más certero para construir, tal vez, bueno, justamente vamos a llegar a ello, ¿no? A esta república, a esta organización conjunta que realmente funcione según Platón.
Eso es lo que más o menos estoy entendiendo, al menos en este primer apartado que he visto, ¿no? Gracias. Gracias, Salim. Fernando, lo escuchamos también a usted. Y su micrófono está apagado. Plenamente de acuerdo con lo que ha dicho, como siempre, muy acertadamente Jocelyn. Y aquí empieza a tener sentido, pues, el inicio de la obra. Bajo al mundo de los mortales. Y en el mundo de los mortales lo que hay es justicia, también por equívocos de los mortales, injusticia a veces, pero todo es de carácter conveniente. Y conveniente, pero no de manera subjetiva, que es lo que quiere poner Trasímaco, de manera maliciosa, sino conveniente, como sabemos, en términos colectivos. Pero todo eso es variable, todo eso es frágil. En cambio, sabemos bien que el diálogo nos va a llevar a ascendiendo hacia el mundo perfecto que él va a proponer, donde ahí ya no va a haber equívoco, porque todo eso, todas las leyes van a depender y van a ser dictadas por el iluminado filósofo. ¿Mm? Sí, en efecto, y esa república ideal incluso se va a corromper también, ¿no? Porque al final llegamos a la destrucción de eso, ¿no? Y claro, el propio sistema que se propone también se va degradando, ¿no? Y se va degradando tanto que al final tienen que poner un mito, ¿no? Un mito salvífico para justamente ya, si no nos ha convencido, ¿no? Con la lógica nos convencerá con el mito de Platón, ¿no? Eso ya lo vimos también en el Fedón y demás, ¿no? Es importante también tener en cuenta, si bien no estamos acá separando por partes, tener en cuenta que la República es todo algo completo, ¿no? Es algo completo, ¿sí? Es toda una unidad en sí misma, que lo estamos separando por motivos didácticos y también para poder presentárselo a ustedes, pero cada parte está relacionada una con otra, ¿no? ¿Sí? Como le digo, hay un descenso, va a haber un ascenso, ¿no? Si se está hablando de la construcción, se va a hablar también de la destrucción, ¿sí? Si estamos en el medio, se va a hablar sobre la línea del medio, en fin, ¿no? Es súper esquemáticamente, ¿no? Estructurado, ¿no? Y bueno, creo que aquí llegamos entonces ya al final, no sé si algún comentario extra. En lo que a mí respecta, estoy bastante contento. Ahí sí, Félix, dale, de poder presentar la República. Te escuchamos, Félix. Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya. Ya sí, yo quería continuar con estas últimas reflexiones que estaba haciendo Jocelyn y Fernando, porque claro, es cierto que ya acá Sócrates baja y va a subir al mundo de las ideas. Entonces ahí la pregunta sería si al momento de subir, en verdad, ¿a qué llegas, no? Llegas, claro, a la verdad de las ideas perfectas y puras, pero te olvidas, ¿no? O sea, Platón cae en el olvido, o en este caso Sócrates, de las cosas tal como se dan en el mundo de los hechos, ¿no? En el mundo humano, ¿no? Que claro, esa no es su pretensión, porque como ya lo hemos comentado, quiere subir, ¿no? Pero ahí está el riesgo también de la propia filosofía, ¿no? Que al elevarse tanto por crear mundo ideal, como él lo va a hacer un estado ideal, ¿no? Porque acá ya entra con la reflexión acerca de los gobernantes, y va a terminar, esto es importante porque va a terminar en eso al final, ¿no? Su propuesta sobre el estado ideal, y ya luego su visión escatológica, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? El riesgo que la filosofía tiene al momento de elevarse, al momento de buscar perfección, ¿no? Y esa perfección en el sentido meramente humano, o sea, en crear un estado perfecto, ¿no? Un estado filosófico, ¿no? Que luego me parecen las leyes ya más bien lo va a modificar, ¿no? No es el filósofo, el hombre filosófico, sino que más bien son las leyes, ¿no? Eternas, ¿no? Perfectas las que deben quedar, ¿no? Ahí como la reminiscencia de la Constitución que está haciendo Platón en ese sentido, ¿no? Em, pero nada, eso solamente quería dejar en claro, ¿no? El riesgo que hay, que lo que Platón está haciendo, ¿no? Nos está regalando todo una visión de la filosofía, ¿no? Más de la segunda navegación, ¿no? Completamente abstracta, que va a ser la base de toda la metafísica occidental, pero que, digamos, olvida el mundo real, ¿no? El mundo de la existencia, ¿no? Y Heidegger ahí es fundamental, ¿no? Em,
porque él ya trae la reflexión acerca del ente, ¿no? Del hombre, ¿no? Del hombre que existe, que vive acá en el mundo cotidiano, ¿no? Que muere también y se da en su temporalidad, ¿no? Cosa que Platón también habla tal vez de la temporalidad, de la justicia, etcétera, pero él ya se desliga del ser humano que está existiendo, ¿no? Que está haciendo. En sentido heideggeriano, pero ya Heidegger también da un paso más, ¿no? En sus segundas etapas y así. Pero bueno, eso Mm. quería comentar. No, sí, claro. El tema metafísico que está muy presente, ¿no? Pero recordemos que hay una intención clara, ¿no? La intención de convencernos de que es mejor ser justos que injustos, ¿no? Es la intención final, ¿no? Ahora, esta justicia, como dije, se vive en comunidad, porque para alguien del mundo antiguo es imposible no pensarse en comunidad, ¿no? Nosotros ya estamos en otra época y podemos decir que somos individuales y todo, pero la mente tradicional es mente, somos un colectivo. Entonces, esta vida buena se vive en comunidad. Ahora, para hacer eso hay que entender de qué está compuesta la comunidad, o sea, está compuesta de humanos, o sea, hay que entender la naturaleza humana, hay que entender la psique humana, ¿no? Entonces, por eso también se presenta al hombre, acá hay una ligera digresión sobre el hombre y las tres partes que tiene, en fin, ¿no? Se debe entender eso y se debe entender la naturaleza del propio bien. Así que, si bien, como menciona Félix, no hay una exploración del ente en sí mismo, del Dasein, ¿no? Hay un ligero matiz que toma como base, porque recuerden, en el mundo antiguo hay correspondencias, ¿no? El microcosmos humano y el macrocosmos, ¿no? Ideal, ¿no? Hay correspondencias, ¿sí? Así como el ciudad ideal tiene su cabeza, su parte bélica y los servidores, también el humano también tiene, ¿no? También tiene su espíritu, su alma y su cuerpo, ¿no? También es tripartito también, ¿no? Creo que eso también no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Bueno, pues, seguimos hablando de todo esto, creo que en las siguientes sesiones. Por el momento ya estamos terminando. Un gusto tenerlos por acá y voy a dejar de grabar ahora mismo.